Es una tremenda analista política, nuestra querida Marta Lagos. ¿Cómo estás, Marta? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy interesante lo que dice el senador Osandón. ¿Cómo estás, señora Marta? Marta, necesitamos de tu análisis de lo que pasó. La última vez que la vi en una farmacia. Estábamos comprando los dos. Exactamente. Nos pusimos a arreglar el mundo ahí en la farmacia. Lo dejamos listo. Mira, a ver, yo creo que el problema de la derecha es un poquitito más antiguo, remonta desde luego desde el hecho de que el presidente Piñera no fue jefe de la coalición. La coalición de gobierno de Chile Vamos no tuvo cabeza en estos 4 años y una gran parte de los acontecimientos políticos que llevaron a la derecha al desastre en que se encuentra hoy día tiene que ver con eso, porque lo que estamos viendo por el lado del presidente Boric es de que él sí se está haciendo cargo de ser la cabeza de su coalición. Claro. Entonces es muy importante porque el jefe de Estado, el presidente tiene varias funciones. Una es el jefe de Estado, la otra es el jefe de la coalición y la tercera es el jefe de gobierno. Entonces me parece que aquí esa función, ¿no es cierto?, de ser jefe de la coalición no existió. ¿Y qué es lo que existió? Lo que existió fue la lucha descarnada de estos partidos por ganarse la hegemonía o la mayor influencia en el presidente. En el fondo ellos estaban compitiendo para meter baza en Palacio, por decirlo de una manera. Y la derrota de Desbordes, ¿no es cierto?, en Renovación Nacional implicó una gran derrota, ¿no es cierto?, de la derecha más conservadora de centro, más moderna, y un triunfo, ¿no es cierto?, de los más duros. Ese triunfo de los más duros llegó al final a la candidatura de Kast. Claro. La candidatura de Kast fue el kamikaze final, ¿no es cierto?, de esta coalición que descabezada, o sea, sin cabeza, que vende su alma por un plato de lentejas, ¿no es cierto?, y que termina totalmente destrozada. Esta disputa que describe el senador Osandón en todos sus detalles es la mezcla, ¿no es cierto?, de ese proceso de degradación de la política más el excesivo personalismo. Yo creo que una de las cosas que ha destruido la política chilena es el excesivo personalismo, cuando las personas valen más que el proceso, el ego. Cuando las personas valen más que el común, cuando las personas valen más que el país, que la meta política colectiva, ¿no es cierto? Entonces se desarma. Y eso se puede suceder cuando no hay liderazgo, cuando no hay organización, cuando no hay institución y cuando no hay estructura. Yo creo que ese es el problema que tiene hoy día la derecha, es que, no sucedió lo que se pensó al inicio del primer gobierno del presidente Piñera, que era que él iba a traer consigo, ¿no es cierto?, una nueva derecha de centro, que era más parecida a las derechas modernas europeas, alejándose del pinochetismo. Y terminamos al final del segundo gobierno de Piñera con un pinochetismo exacerbado, con un candidato que dice: el señor Pinochet habría votado por mí. Entonces sucede exactamente lo contrario de lo que era la expectativa, ¿no es cierto?, de una... Ahora, un país como Chile necesita una derecha conservadora, moderna, que haga una oposición constructiva y que controle, por supuesto. La función de control que tiene la oposición es fundamental en una democracia. Entonces, a mí me parece que esta destrucción de la derecha le hace mal a la democracia y le hace mal a Chile. Es malo para el gobierno de Boric tener esta derecha que no se sabe qué es lo que es. Yo creo que en ese sentido no pueden ser oposición. 3 derechas aquí. Claro. Al menos 3 derechas. Mire, ¿sí? Señora Marta, yo lo que planteaba es que un gobierno que no tiene una oposición colaborativa, pero que sea oposición, un contrapeso, termina mal, porque al final se arrasa. Y además, mi elección como senador demostró que la derecha social no está muerta. Yo soy el senador con más votos lejos de la derecha. Ya, pero sin cámara, senador, háblela a esa. Lejos de la derecha. Y yo siempre, hasta Desbordes reconoció de que el que había creado la derecha social era mi equipo, nosotros, porque tratábamos de transparentar lo que hicimos en Puente Alto. Todo este tema social. Pero aquí, como dice, yo cuando me dijeron ya la firme, el problema eres tú, me bajo, pues me bajé al tiro. Si yo lo que pero quería... Senador, sí, pero permíteme interrumpirlo. Este tema de que la oposición existe y de que cada uno tiene la razón, lo venimos escuchando en Venezuela desde hace 10 años.
Hace 10 años que yo estuve en 2 elecciones en Venezuela, fui a observarlos, a verlos, a ver si acaso todo lo que se decía era lo que se decía que era. Y resulta que la oposición se atomiza, se pelean entre ellos, se acuchillan entre ellos y no logran llegar a la meta. A ustedes les está pasando un poco lo mismo. Lo mismo. Es decir, es una derecha que se desintegra a sí misma y no es capaz de llegar a puerto. Porque el pinochetismo se come y se ha comido porque ha seguido siendo validado. Y a mí me retan porque yo hablo del pinochetismo, pero ¿qué le vamos a hacer si una parte sustantiva de los votos que obtuvo Kast son votos pinochetistas? Nosotros lo comprobamos en una encuesta hace muy poco tiempo. Pinochet tiene 22% de apoyo y Piñera tenía 15%. Señora Marta, pero usted ¿qué lógica le puede dar que una coalición que tiene la mayoría de los votos para elegir libremente el candidato a la presidencia del Senado y la vicepresidencia por los 4 años, vaya a negociar con los propios enemigos? Fíjese que si usted lee el diario, la UDI... Eso te está diciendo que no hay coalición, es una quimera la coalición, nunca existió la coalición. Si sucedió eso que sucedió, es porque no había coalición, lo que había era un cascarón que no tenía ninguna sustancia y en la primera oportunidad dejó de serlo nomás, se mostró lo que era de verdad. Ahora, el cuento de Bópolis también es una decepción, porque cuando nace Bópolis todo el mundo dijo, ya, perfecto, Piñera no logró formar la derecha conservadora moderna, pero Bópolis va a poder. Y resulta que a muy corto tiempo resultó que Bópolis parecía la juventud de la UDI. Es la juventud de la UDI, sí. Un partido, digamos, un poquitito más joven, pero finalmente bastante UDI. Entonces, yo no sé, pero por lo menos desde este lado se ve bastante clara la película. Y lo que se ve hoy día es que la derecha necesita sincerarse. En primer lugar, sincerarse. Yo veo 3 derechas. Veo la extrema derecha de la UDI, ¿no es cierto?, con todos estos trogloditas que hablan, ¿no es cierto?, de pinochetismo como una buena cosa. Veo una derecha de centro, que es más bien la onda desborde, y veo el resto de la derecha, desborde junto con Osandón, pero veo también esta otra derecha, que uno podría llamarla la derecha Carlos Larraín, que cuando él volvió del sur, ¿no es cierto?, cuando no le gustaron los titulares de los diarios, volvió al sur y dijo, a mí me gusta la derecha como la conocemos. La derecha como la conocemos, la vieja oligarquía, que pone el pie encima, a que no oye al otro, que tiene una actitud de patrón de fondo, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las 3 derechas que yo veo hoy día. Ahora, la pregunta, Marta, para ti y para el senador es, ¿se puede volver a conectar esta coalición o ya es imposible definitivamente? En vez de Chile Vamos fue Chile Fuimos,